a las 14:25 se retomaron los debates que tenían que ver con las declaraciones testimoniales. La cuarta testigo de la jornada de hoy fue Romina Elverdín, que es la nuera de Cristina Santillán, mujer de Ramiro, su hijo, que declaró en horas de la mañana. Contó cómo fue que se enteró del incidente en el cual se habían producido el hecho en septiembre de 2014 y también relató cómo era la relación que tenía ella tanto con su suegra como con su suegro, que en este caso es el señor Ricardo Hernández, que falleció luego en el año 2015. Habló de que jamás había visto con signos de violencia a Cristina Santillán, pero sí había sido confidente en algunas oportunidades donde Cristina lloraba permanentemente y mostraba su dolor por la situación familiar que vivía, sobre todo haciendo hincapié a la existencia de relaciones paralelas del marido de Cristina Santillán con otras mujeres y que ella las sabía, las conocía y que en realidad eran lo que le generaban el dolor a Cristina por la situación que se estaba viviendo en el ámbito familiar. Sabía cómo era Cristina, sabía de su carácter. La misma Romina, que es la nuera de Cristina y del fallecido Hernández, contó que tanto su suegra como su suegro eran dos buenas personas, que eran muy buenos abuelos con sus nietos y que en realidad ellos no estaban pasando un buen momento. Luego de los hechos, tanto Ramiro, el hijo de Cristina Santillán, como su mujer y sus pequeños hijos debieron mudarse a la localidad de Chillar para tratar de escapar un poco de lo que era la terrible situación que se vivía, porque ellos tenían una casa enfrente a la casa donde ocurrieron los hechos en septiembre de 2014 y era, por supuesto, bastante traumático para Ramiro, el hijo del matrimonio, seguir viviendo en ese lugar. También habló de la situación que tenía con respecto al trato familiar con Cristina, que era una mujer muy afectuosa, muy amorosa, muy dedicada a sus hijos y también a sus nietos, y que en el último tiempo estaba sin trabajar por una licencia psiquiátrica, pero que no sabía exactamente cuál había sido el motivo por el cual le habían dado esa licencia. Terminó el testimonio de Romina Elverdín, la nuera de Cristina Santillán, y tuvo lugar entonces la presencia de uno de los testigos más esperados, que es un reconocido médico psiquiatra, especialista en psicología clínica, que fue llamado por parte de la defensa y que es el doctor Enrique Oscar Stola, que es un médico de renombre nacional e internacional, que primeramente habló de lo que era su trayectoria como perito de partes y como instructor pericial en este tipo de causas. Reconoció que él trabaja desde el año 70 y pico y que atendió, por ejemplo, a víctimas de torturas luego de la dictadura militar, que fue un activo militante de los derechos humanos, que ha dado cursos de psicoterapia relacionados a la violencia y a la violencia de género y a la violencia intrafamiliar, tanto en Argentina como en Europa. Y también fue uno de los que intervino en el conocido caso de abuso que sufrieran algunos menores por parte del cura Grassi. Recordemos un caso archiconocido a nivel mediático. Bueno, el doctor Stola fue uno de los que intervino en las pericias de parte para poder ayudar a los jóvenes que habían sido abusados por el cura. Aceptó, dijo, estar en este juicio porque después de lo que fue el juzgamiento a Grassi pasó momentos muy complejos, de amenazas, de extorsiones, y en realidad había intentado retirarse de la profesión, pero volvió a estar en un caso cuando conoció las características de lo que era el hecho que había tenido a Cristina Santillán como imputada en esta causa de homicidio agravado por el vínculo. Habló de las entrevistas que tuvo con Cristina Santillán y habló de una escalada de violencia que, por supuesto, era muy difícil de poder superar en una mujer de la edad de Cristina, y habló de que en realidad en las pericias él notó a prima facie, en las primeras entrevistas con Cristina, lo que había sido la violencia que había sufrido, relatándole no solamente episodios concretos de violencia de género, sino también de violencia física y psicológica, y además
económica. Habló de las características de la violencia de género, de las características de los hombres violentos, de catalogando a un hombre violento como estafadores afectivos, y también habló del mecanismo de defensa que tienen a veces las mujeres que son víctimas de violencia de género, intentando, digamos, ceder ante estos estafadores afectivos, pretendiendo cambiarlos y no pudiendo lograrlo. Habló de la crianza de Cristina en el marco de un círculo machista, que eso tampoco le permitía a Cristina cortar las cadenas que lo unían a su ex marido en el marco de esta situación de violencia. Habló de las idas y vueltas, habló también de las reacciones esperadas, de por qué era entendible para él, de acuerdo a las pericias, estas manifestaciones de que Cristina Santillán no se quería divorciar o separar, que tenía que ver en realidad con un argumento muy íntimo, muy particular, que tiene que ver con la gestación de este círculo de violencia que tiene años y años. Habló de las crisis que sufrió Cristina Santillán y también el contacto que tuvo con ella, y además hay que decir que tuvo un entredicho bastante importante con la fiscal Laura Margaretic, a cargo del Ministerio Público Fiscal, junto al doctor Javier Bardas, donde en realidad en el cruce de preguntas y respuestas tuvieron un entredicho bastante importante cuando se referían en realidad a el accionar, sobre todo, de la justicia y la policía en el marco de las situaciones de violencia de género. El doctor Stola dijo que el Poder Judicial y la policía fueron negligentes, si no, no estaríamos acá. Textual del doctor Stola en referencia al juicio que se le está siguiendo a Cristina Santillán. Allí hubo un entredicho bastante fuerte con la representante del Ministerio Público Fiscal, quien, digamos, defendió su postura, y también el doctor habló de algunas cuestiones que tenían que ver con la situación medicamentosa por la cual atravesaba Cristina Santillán, con prescripciones de ansiolíticos, tranquilizantes y calmantes que pueden llegar a ser causales de provocar un efecto paradojal. A veces dice hay determinados remedios, entre comillas clonazepam por ejemplo, que al ingerirlos para uno calmarse pueden generar un disparador contrario como excitación, ira y demás. Una de las explicaciones que dio el doctor Stola mientras estaba prestando testimonio. Habló también de que muchas veces, porque se cuestionaba por qué la única denuncia que hay en materia de violencia la hizo el señor Hernández, y Cristina Santillán nunca denunció a su marido por los hechos reiterados que ella narra de agresiones físicas y de agresiones psicológicas. Y el doctor Stola apuntaba a que muchas veces este tipo de acciones y este tipo de denuncias que hacen los hombres se hacen como un mecanismo de extorsión de los hombres para con la mujer agredida o golpeada, donde se entra en un circuito de violencia tan complejo y bidireccional desde los dos lados, que en realidad el hombre tiene el mecanismo de extorsión a la mano, por eso genera rápidamente este tipo de denuncias, sin dejar de lado en que también hay hombres que la generan este tipo de denuncias como medidas de protección ante agresiones de sus convivientes. Esto fue el testimonio más largo de la tarde, 2 horas y 10 declarando el perito psiquiatra, el doctor Stola. Se hizo un cuarto intermedio de solo 15 minutos, 5:30 se retomó el debate y allí declaró el odontólogo Gustavo Romeo, que era médico de Cristina Santillán y de su marido, porque recordemos que se hablaba de un incidente donde a Cristina su marido le habría bajado los dientes de un golpe y ella tuvo que pasar a hacerse una reconstrucción. Bueno, el doctor Romeo habló del conocimiento que tenía de Cristina, del conocimiento casi cercano y amistoso que tenía con Hernández porque participaban de una peña juntos, de que él no hizo ningún tipo de reparación de golpes, de piezas dentarias, de que todos los tratamientos que hizo tenían que ver con tratamientos normales porque había perdido piezas dentarias, digamos, por cuestiones naturales, caries, coronas que estaban caídas y demás. Y habló también de situaciones que narraba el señor Hernández en la peña esa en la cual participaban y que hablaban de esta escalada de violencia. Por último, ni bien termina la declaración del doctor Gustavo Romeo, pasa al estrado uno de los testimonios más interesantes de la tarde, que fue el de la licenciada María Eugenia Navarro, psicóloga,
perteneciente a la asesoría pericial, quien le realizó 7 entrevistas a Cristina Santillán. En 7 oportunidades se entrevistó con ella. Una fue a los 2 días del incidente de los golpes con el hacha que Cristina le propinara a su exmarido. Y otra fue este año. Ahí la licenciada Navarro, habla del cambio que hay, de la conducta de Cristina en el primer momento allí en el 2014 y ahora en el 2017, de las diferencias que hay en materia del testimonio. Ahora Cristina dice, en las últimas entrevistas, alega una especie de amnesia del momento en que pasó el incidente donde ella golpeó a su marido con un hacha. En el momento preciso que pasó, en septiembre del año 2014, a las 48:72 horas que se hizo la primera pericia, la licenciada Navarro dijo que Cristina relató con lujo de detalles todo lo que había ocurrido. Y que relató exactamente cómo habían sido las condiciones en las cuales ella agredió a su pareja. Hay 2 versiones, dice, 2 Cristinas que se ven, pero no tienen que ver con 2 personalidades o con una bipolaridad ni nada que se le parezca, sino con un cambio de actitud. Antes se veía una Cristina absolutamente, digamos, consciente, choqueada pero consciente de lo que había pasado, y ahora se veía una Cristina con una actitud discursiva diferente, con un discurso más escueto, corto, preparado y defensivo. Y este es el cambio que notó. Y ahí también con la licenciada Navarro hubo algunos entredichos con la defensa, donde se cuestionaban algunas, digamos, entrevistas que se habían realizado y algunas cuestiones que tenían más que ver con lo formal que con las actitudes que había evaluado la licenciada Navarro a Cristina Santillán.